Muy, pero muy buenos días en esta mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de autoridad, mañana de esa gloria de Dios emanada del cielo para nuestras vidas. A ustedes, muy buenos días. De verdad me alegra que todos en esta mañana estemos conectados, estemos dispuestos a la presencia de Dios, a esa presencia de un Dios verdadero, de un Dios vivo, de un Dios que trae bendición a nuestra existencia. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, gracias a cada uno de ustedes por permanecer ahí en la palabra de Dios, por estar dispuestos a ver esa gloria de Dios emanar del cielo para nuestras vidas. Gracias a todos ustedes porque sé que la gloria de Dios está ahí, manifestándose, glorificando, haciendo la obra conforme a su gran voluntad, a su gran promesa, a su gran bendición. Qué rico en esta mañana los planes de Dios. Hermano, muchas veces pensamos en que los planes de Dios son los mismos planes que nosotros tenemos y resulta que no es así. Los planes de Dios son muy diferentes a lo que nosotros a veces nos imaginamos y es por eso que en esta mañana vamos a hablar de ello, de los planes de Dios. Los planes de Dios. Una palabra que nació de pronto en aquello que hemos querido todos en la vida, pero no ha venido como nosotros queremos, sino tal vez ha venido de diferentes maneras. Y es que a veces nosotros queremos que Dios nos obedezca y los planes de Dios son muy diferentes. Muy diferentes. Antes de comenzar, de pronto, hablemos de la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Hablemos ahí en la palabra que Dios nos ha enseñado, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, y tal vez es eso, ¿no? Es eso de poder entender que los planes de Dios, esos planes de Dios bendecidos, esos planes de Dios que tiene para nuestras vidas no son como nosotros queremos. Tal vez contándole historias, había una niña hace muchos años, ella tenía como unos 14, 15 años y quería ser médico y quería ir a África, ir a todos esos lugares a predicar el evangelio sanando con sus manos. Pero desafortunadamente a la edad, como a esa misma edad que ella tenía ese sueño, ya iba a entrar a la universidad, ya había comprado el formulario, creo que ya habían pagado hasta parte del semestre. Y en ese momento vino a ella una enfermedad, y una enfermedad difícil, una enfermedad tremenda, que estuvo hospitalizada. Y cuando le hicieron la entrevista, el cómo había pasado tantos años, 2 años y pico, había pasado ahí hospitalizada, dijo, siguiendo los planes de Dios. Todo el mundo se sorprendió, todo el mundo, ¿cómo así? Si tus planes era ser médico, si tus planes... No, es que mis planes era hablar de Dios a todos los enfermos. Tal vez no fue con mis manos, pero fue con mi enfermedad. Y fue con mi enfermedad que allá en cada clínica, en cada pabellón donde me tuvieron remitida, ahí en ese pabellón durante 2 años, estuve evangelizando a tantas personas. Y me sorprendía cuando hacían esa entrevista y yo decía, wow, personas que han entendido el plan de Dios a pesar de lo que les esté sucediendo, personas que han entendido el plan de Dios a pesar de muchas cosas. Mi maestro, Kenan Hegan, hablaba de esa manera, de esa misma manera en su idioma, pero hablaba de esa misma manera en el cual él a la edad de 12 años ya todo el mundo le decía que iba a morir, que iba a estar muerto en determinado momento y que tenía que irse a un clima más cálido, a un clima un poquitico más agradable, y no había ambulancias en ese momento, en esos instantes, no había nada sino un carro fúnebre y era la única manera de transportarlo porque él estaba en cama. Y en ese momento lo llevaron en el carro fúnebre y abrieron la parte de arriba del techo y en ese momento pasaron por un templo y en el templo él le dijo mirando al cielo, le dijo, Señor, levántame de esto y te serviré. Y en ese momento el Señor le dio la fortaleza para levantarlo y hasta los últimos de sus días sirvió al Señor, sirvió de todo corazón. Y tal vez los planes de Dios no era que él se muriera, sino que le sirviera a él, pero que tuviera en su convicción la sabiduría de entender los planes de Dios. Y tal vez eso, ¿no? Y tal vez con la parábola, tal vez que muchos conocemos sobre los 3 árboles, el árbol grande, el árbol mediano y el árbol pequeño, podemos llegar a canalizar esto, los planes de Dios. Y muchas veces nosotros
nosotros nos frustramos porque creemos que los planes de Dios están mal. Nosotros nos frustramos porque creemos que los planes de Dios no son lo que nosotros queremos. Y tal vez es ahí donde van a cambiar muchas circunstancias en nuestras vidas, van a cambiar muchas cosas, a entender lo que la palabra de Dios dice hoy en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, y es aquí, hermano, tal vez en este momento no entendamos muchas cosas de las que están sucediendo. Yo soy una de las personas, yo le digo de corazón y les cuento, sinceramente yo soy una de las personas que siempre, en todo momento, en todo instante, me doy cuenta que los planes de Dios no son los planes que yo tenía. Mis planes cuando era joven, cuando tenía de pronto una capacidad, cuando estaba abriéndome brecha ante una sociedad, eran muy diferentes a lo que son hoy. Y yo decía, Dios mío, tus planes definitivamente son perfectos. Tal vez como lo dijo Job, de oídos te había oído, pero no te conocía, pero ahora te conozco. Y tal vez eso marcaba la diferencia, ¿no? En los planes de Dios. Los planes de Dios tal vez no son como los que tú piensas, no son como los que tú esperabas. Tal vez los planes de Dios no son aquellas circunstancias que tú querías, tal vez son muy diferentes. Yo esperaba tener a mis dos hijos al lado y lado de pronto en un momento de fallecimiento, pero ya un hijo se está con el Señor y yo decía, wow, son tus planes, Dios, son tus planes y no son los míos. Y pensaba en muchas circunstancias, ¿no? Pensaba de pronto tener, yo era una de las personas que pensaba que a la edad de 30 años yo tenía que ya tener una capacidad económica financiera estable, una capacidad, y en este momento estoy luchando por mantener la iglesia de Dios abierta y decía, wow, Dios mío. Y pensaba en todo esto y decía, Señor, definitivamente los planes tuyos tienen un propósito. Y tienen un propósito y un propósito grande, ¿no? Y en todas las cosas pensaba en eso, en los planes de Dios. Y me he dado cuenta que los planes de Dios, aunque a veces nos parezcan difíciles, son perfectos. Aunque a veces nos parezcan difíciles, Él sabe por qué los hace. Y que tal vez Él nos ha mostrado cosas y no hemos querido actuar y nos tiene que mover a una fuerza diferente para que podamos nosotros cumplir el plan de Él. Y pensaba en todo esto, y yo decía, Dios mío, si yo me hubiera acomodado, no hubiera hecho lo que he hecho. Si yo me hubiera acomodado, tal vez en este momento ya estuviera muerto, porque pues hace 20 y tantos años tuve una enfermedad terminal. Y eso también me daba cuenta de los planes de Dios. Tuve que aprender a depender, tuve que aprender a soltar, tuve que aprender a hacer muchas cosas para poder cumplir los planes de Él. Y tal vez hay muchas cosas que hoy necesitamos entender que son los planes de Dios. Los planes de Dios, y yo quiero que el plan de Dios no seas tú, en vez de amargarte, en vez de echarle la culpa, en vez de estar tal vez frustrado o demasiado tal vez confiado o demasiado, ¿cómo lo llamaríamos así? Demasiado cómodo, yo lo diría, demasiado cómodo en el mundo natural, porque los planes de Dios no son como los que nosotros pensamos. Y hay algo que Dios tal vez me ha hablado y me ha dicho en muchos tiempos, hace muchos días, y viendo las circunstancias que viven mis hermanos, viendo las circunstancias que viven muchas personas, viendo las cosas que Él está haciendo, a veces pensaba, Dios mío, a veces el plan más doloroso es la victoria más grande. El plan más difícil es la bendición más sobrenatural. A veces no entendemos muchas cosas y es ahí donde Dios quiere hablarnos, donde Dios quiere bendecirnos, donde Dios quiere exaltarnos, porque Él no miente y cuando tiene un plan contigo, Él lo va a cumplir. Es la obra que comienza contigo hasta el final, la perfecciona y la termina. Así es que, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero que oremos en este momento de una manera especial, oremos de tal manera que podamos decirle, Señor, reconocemos que tus planes son perfectos, aunque no los entienda. Reconocemos que tus planes son grandes, aunque muchas veces no los comprenda. Y yo quiero que tú lo digas, y yo quiero que tú lo hagas, y yo quiero que tú te pares ahí en la brecha
y pidas por tus hermanos, pidas por eso que tanto Dios hoy está pidiendo que aprendamos a pedir por nuestros hermanos, orando los unos por los otros, orando de tal manera que su gloria se vea manifestado. Yo quiero que tú lo hagas, yo quiero que tú estés en este momento entendiendo eso que Dios nos está diciendo, eso que Dios está hablando a nuestras vidas, eso que Dios está colocando en nuestro ser, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Así es que mi querido hermano, mi querida hermana, antes de comenzar con esta palabra, el plan de Dios, empecemos a aceptarlo. Empecemos a aceptar el plan de Dios. Empecemos a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, como tal vez nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que empezó fue algo muy grande, ¿no? Algo muy grande. Señor, tal vez como la misma mamá de nuestro Señor Jesucristo, María decía muy claramente, hágase en tu sierva como tú quieres. Tal vez el plan de Dios, hermano, el plan de Dios era diferente. Pensando hasta en esa historia, ¿no? En esa historia del plan de Dios, Dios hubiera podido esperar que llegara el tiempo fundamental para que tal vez José llegara a ella para formar una pareja, y en ese momento tal vez colocar en el vientre de María tal vez a su hijo, pero no, el plan de Dios era diferente, y quería probar también a José y saber que José en ese momento no dejaría en vergüenza a la que tanto amaba, que era María. Pensaba en ese plan de Dios, él no se había llegado a ella y ella quedó embarazada. Y decir, oiga, cualquier hombre en esa situación lo primero que piensa es traición, lo primero que piensa es en muchas cosas tremendas, pero este hombre sí se sintió desilusionado, tal vez los comentarios de la familia, tal vez la ley de ese momento de que si ella no lo, que si él no la vituperaba, lo iban a vituperar a él, y él prefirió ser vituperado, pero no vituperarla a ella. Empezaron muchas cosas para entender el plan de Dios, y me sorprendía, ¿no? El plan de Dios. Me sorprendía de pronto la vida de Moisés cuando Moisés estaba en el desierto, y pensaba yo, bueno, aquí moriré escondido porque maté a uno de los grandes jefes del ejército del egipcio, y aquí moriré escondido porque lo enterré y no le conté a nadie, aquí moriré escondido por la mentira, por el engaño, aquí moriré. Pero el plan de Dios era diferente, era moldearlo en 40 años en el desierto, era verlo moldeado ahí en el en el Egipto durante tanto tiempo, y también pasarlo por el fuego y mostrarle que como la zarza no se consumía, él tampoco se consumió. Por eso entraba a la presencia de Dios, por eso le tocó quitarse el calzado y entrar humillado delante de la presencia de Dios. Y ver eso, ¿no? De que no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Mirar por lo menos Noé, tal vez quería pasar todos sus años, tal vez quería pasarlo siendo agricultor y ganadero y terminó siendo carpintero. No lo sé, mi hermano, fabricando barcos. Pensaba en todo eso, ¿no? Que el plan de Dios es diferente. Y muchas veces nosotros nos sorprende, a veces como nos cambia la situación, pero no nos damos cuenta que el plan de Dios es perfecto y es para bendición. Es el plan de Dios, como dice el 2021, es el año que va a traer los resultados. Pero esos resultados tal vez es aprender a tomar y definir cuál es el plan de Dios, sin quejarnos, sin criticar, sino decirle, Señor, aquí estamos. Hágase con este siervo como tú quieres, hágase conmigo como tú deseas, hágase tu voluntad más no la mía. Hermano, tal vez pensaba todo esto, pensaba en la palabra de Ruth, pensaba en las palabras de la reina Esther, pensaba en las palabras de Noemí, pensaba en las palabras de David, de Salomón, pensaba en tantas palabras de tantos hombres de la palabra, de tantas mujeres de la Biblia, que en este momento me sorprendía, ¿no? Me sorprendía donde en cada momento la voluntad del hombre no es la voluntad de Dios. Y tal vez en este día quiero que lo entendamos, quiero que los planes de Dios no los interrumpas tú, no los interrumpa yo, sino que se haga la voluntad. Porque es que a veces interrumpimos los planes de Dios. A veces queremos ayudarle a Dios para que otra persona tal vez no sufra, o para que otra persona esté bien, o para que otra persona esté mejor, o para que otra persona se sienta pisoteada, reargüida, hermano. Y sabe que muchas veces me sorprende que los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Los planes de Dios son totalmente diferentes. Y yo quiero que tú lo tomes, hermano.
A veces no entendemos, a veces lo llamamos pecado, otras veces lo llamamos ataque del enemigo, otras veces, no sé cómo, cuántas veces hemos hecho cuántas cábalas y debemos discernir cuándo es un plan de Dios y cuándo es un ataque del enemigo. Debemos discernir, por eso el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tal vez esta palabra trae mucho para que nosotros podamos entender esta palabra. Y yo quiero que oremos en esta hora. Oremos en este momento por eso, hermano, porque Dios, el plan que tiene Dios contigo, tal vez a ti te va a frustrar, pero sin darte cuenta, Dios te va a bendecir. No sé si me estoy haciendo entender, pero eso como que debemos entenderlo. Tal vez el plan de Dios a la carne frustra, pero el plan de Dios sencillamente a nuestra vida bendice. Y sin darnos cuenta es algo que tenemos que entender. Y yo quiero que cerremos los ojos y podamos orar y podamos pedirle al Padre lo que en este momento nosotros necesitamos, pero que se haga su voluntad. Que el plan de Él sea perfecto como siempre lo ha sido en nuestras vidas, que el plan de Él sea de bendición para todo lo que hacemos. Hermano, que se haga su voluntad y no la nuestra, que se haga en nosotros como Él quiere. Hermano, todo, en cada momento. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, abrimos hoy nuestro corazón en el nombre de tu Hijo amado para presentarnos delante de ti, queriendo que la unción de tu Santo Espíritu, deseándola con todas las fuerzas de nuestro corazón para discernir lo que tú nos estás enseñando, lo que tú nos estás mostrando, lo que tú nos estás diciendo. Que en esta hora tu presencia, Señor, empiece a fluir de manera sobrenatural y que esa gloria tuya empiece a manifestarse para bendición de todos los que estamos aquí, Señor. De todos los que estamos en este globo terráqueo, Dios. De todos los que estamos en diferentes lugares de los 5 continentes en los cuales tú formaste esta tierra, Señor. Que en esta hora podamos discernir y entender tus planes y saberlos aceptar sin estar ni condicionando, ni criticando, ni condenando nada de lo que tú estás haciendo, sino que al contrario, estar declarando que se haga tu voluntad y no la nuestra, que se haga como tú quieres y no como queremos nosotros, que sea esa bendición tuya la que empiece a bendecir a mi hermano, a mi hermana, aunque a veces no entendamos lo que esté sucediendo. Padre, que en esta hora entendamos que tus planes son de bendición para nosotros, así a veces nosotros mismos no querramos entenderlos. Padre, que en esta hora, Dios mío, Señor, podamos estar sintiendo tu presencia aún, Dios mío, en esa clínica, en ese hospital, en ese albergue, en ese hogar geriátrico, Padre, en ese tal vez, en ese reformatorio, en ese internado, en ese hogar de paso, Padre, en esa familia sustituta, Señor, ahora mismo, Dios mío, en las cárceles, Señor, en las montañas, en los valles, donde hayan insurgentes, donde hayan secuestrados, Padre, allá, Señor, donde haya habitantes de calle, Señor, debajo de los parques, debajo de las sillas de los parques, debajo de los puentes, en los caños, en las alcantarillas, Dios. Señor, estamos pidiéndote de una manera especial que se haga tu voluntad, que se haga esa voluntad que tú tienes, Señor. El plan tuyo es perfecto, el de nosotros tal vez ni siquiera lo entendemos. Por eso, Dios mío, debemos aprender a someternos, Señor. Tu palabra lo dice, que si nosotros de verdad nos sometemos a ti y resistimos todas las cosas del mundo del enemigo, entonces el enemigo irá de nosotros. Eso dice tu palabra y hoy estamos aquí, Señor, declarando que a veces las cosas de la carne no las entiende la carne porque deben ser discernidas por el Espíritu. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo amado, descienda discerniendo toda circunstancia, todo problema, toda adversidad o toda circunstancia que estemos pasando, Señor. No importando, Dios mío, Señor, que a veces nosotros queremos algo distinto, sino aprender a hacer tu voluntad, porque el plan tuyo es perfecto. Señor, aprender, Señor mío, que en este momento tú estás
tal vez mostrando la necesidad de alguien para poder, Dios mío, mostrar tu gloria, tal vez como lo hiciste en Samaria, tal vez como lo hiciste allá, Señor, cuando en ese lugar donde habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, le diste de comer a todos, porque tus planes son perfectos, porque tus planes, Dios mío, Señor, siempre nos traen bendición, pero nuestros planes nos acarrean a veces tal vez dificultad. Por eso en esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de ti, nos presentamos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con total desprecio, Dios mío, de todas las circunstancias de la tierra. Señor, que en este momento podamos entender que, Señor, tu palabra es buena, perfecta y agradable, que tus planes, Dios mío, son, Señor, para bendecir nuestras vidas, que a veces no es como nosotros los hemos planeado, porque es que tú tienes escrita nuestra vida en el libro de los cielos, y a veces queremos que tú cambies. Y cuando tu palabra en Malaquías, capítulo 3, verso 6, es donde dice que tú, Jehová, no cambias, que por eso nosotros no hemos sido consumidos, que por eso allí, Señor, tu palabra nos aclara de una manera especial, Señor, tal vez como lo dijo Job, Señor, hágase tu voluntad, pero, Señor, sabemos que a veces la carne no soporta, y Job en un momento el dolor, la tragedia, la necesidad no la pudo en un momento soportar. Por eso dijo, Señor, yo te amo, pero aún si hubieras sabido tú esto que me hubiera pasado, ¿por qué me colocaste en el vientre de mi madre? Y tal vez en ese momento no negó la vida, tal vez no la maldijo, dijo, no quería sufrir esto. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado por este instante, Padre Santo, Padre mío, y por eso tal vez te decimos, Dios, Señor, a veces no entendemos tus planes, y perdónanos por ser tan ignorantes, perdónanos por no entender los planes que tú tienes, Señor. Por eso en esta hora, Dios mío, en este preciso momento, en este preciso instante, Señor, que todos, cada uno de nosotros, los seres humanos, podamos decirte, Señor, perdónanos por no estar en intimidad contigo para comprender tus planes, para estar de acuerdo contigo como lo estaba el Señor Jesucristo. Tal vez aún el mismo Noé estaba de acuerdo contigo. Tal vez Moisés, tal vez a regañadientes, con miedo, estuvo de acuerdo contigo, como Abraham, que estuvo en tus planes, Señor, porque no puso reparo ni siquiera para dejar sus posesiones y mucho menos para entregar el primogénito. Señor, hay tantas cosas que deberíamos entender en esta hora, que, Señor, tus planes son perfectos, que a veces no los entendemos y que te pedimos perdón en este momento por no aprenderlos a entender, por no aprenderlos, Señor, a comprender, por no aprender, Dios mío, de una manera especial, Padre Santo, a entender lo que tú estás diciendo, porque a veces nosotros somos los que queremos cambiarte, pero tu palabra en Malaquías lo dice, yo, Jehová, no cambio. Por eso tú no has sido consumido, por eso no has sido devastado, por eso no has sido carnada del enemigo, por eso tal vez has tenido aflicciones, pero yo te he librado de todas ellas. Tal vez tú nos estás hablando de una manera tan tremenda, Señor, que no te estamos escuchando. Y por eso en esta hora, Señor, de manera especial nos humillamos, diciéndote, Señor, perdónanos por querer cambiar tus planes y querer hacerlos nuestros. Y tal vez nos hemos portado como necios por querer hacerlos nuestros, Señor. Por eso te pedimos, tal vez muchos, Señor, de los que hoy estamos frustrados o están frustrados, es porque no han aprendido a comprender tus planes y se están frustrando porque no están esperando lo bueno que tú vas a dar, sino están mirando lo negativo que estamos viendo. Y tal vez es en este momento para aprender a mirar los planes tuyos, que son perfectos, que son de bendición, aunque no podamos comprenderlos. Porque a veces el hombre, como dice ahí el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, porque tal vez el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero por eso queremos estar hoy en esa intimidad contigo, en esa intimidad espiritual, para que podamos discernir esas cosas espiritualmente. Señor, por eso en esta hora, Dios,
No, derramamos nuestro corazón delante de ti, derramamos nuestra vida delante de ti, derramamos nuestro ser delante de tu presencia, que seas tú gobernando, que seas tú dirigiendo, que seas tú manifestando. Por eso esa palabra tan grande en Apocalipsis, Señor, en el libro de las Revelaciones, Señor, ahí en el 3:20, que no solamente es escuchar, sino que tú entres a nuestra vida, porque ahí podemos discernir espiritualmente lo que tú estás haciendo, no solamente escuchando, sino que tú entres aquí con nosotros, como tal vez lo dijo Pablo, lo dijo claramente: mas no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué manera más grande de poder entender que el Espíritu Santo debe mostrarnos lo que de verdad está sucediendo? Tal vez cuando el apóstol Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo y Bernabé le preguntó sobre por qué tenían que estar en la cárcel, y tal vez ahí en esa cárcel él le contestó: porque estas barras no son mi prisión, porque mi corazón está libre. Señores, aquí tal vez hay que discernir tantas cosas espiritualmente, que este no es el problema soy yo, porque no he aprendido a aceptar tu voluntad. El problema soy yo, porque no he aprendido a comprender tus planes. El problema soy yo, porque tal vez no estoy viendo el camino de bendición que tú me estás trazando. Tal vez cada uno deberíamos pensarlo de esa manera, Dios mío, para comprender tu presencia que hoy estamos viviendo, que hoy estamos sintiendo, que hoy estamos declarando en este momento. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, por esa gloria que tú estás mostrando, por ese poder que tú estás manifestando a través de comprender los planes tuyos y no estar haciendo la voluntad nuestra, Señor. Tal vez si fuéramos inertes, seríamos más comprensivos. Si no tuviéramos el libre albedrío que tenemos, tal vez seríamos más comprensivos con entender tus planes, pero tal vez ese libre albedrío no lo tomamos para tomar el camino bueno, sino lo hemos tomado para tomar el camino equivocado. Y por eso en esta hora, Dios, en este preciso momento nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, porque queremos declarar que los planes tuyos son perfectos y no estar condenando, no estar criticando, no estar murmurando, porque todos tus planes, Señor, como se llama el año 2021, traen resultados buenos, resultados de bendición, resultados que nunca van a ser dañinos. Pero nuestros planes no sabemos cómo van a terminar, porque el único que no conoce el futuro somos nosotros, porque tú todo ya lo tienes planeado y el enemigo tal vez ya lo haya visto, por eso muchas veces nos está atacando. Pero que en este momento comprendamos y aprendamos a aceptar el plan tuyo. Así el enemigo no podrá entrar, ni asustarnos, ni hacernos equivocar, sino que estamos dispuestos a seguir tu plan, Señor. Gracias te doy en esta hora, gracias te doy en este momento. Gracias, Dios mío, porque en esta hora tu gloria está descendiendo, tu poder está descendiendo, tu majestad se está moviendo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre misericordioso, porque, Señor, tu poder se está moviendo. Tu Santo Espíritu nos está trayendo discernimiento. Ese es discernimiento para entender lo que tú estás haciendo. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que nos hables a través de esta palabra que tú nos estás enseñando. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu misericordioso de excelencia, que nos está haciendo entender lo que Dios nos está hablando. Gracias en esta hora, y que poder entender tu gracia y tu poder derramada del cielo para nuestra existencia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, estar en esta hora es estar en la presencia de un Dios verdadero, de un Dios de gozo, de un Dios de autoridad, de un Dios de poder, de un Dios de majestad. Y qué hermoso estar en este momento en esa autoridad de Dios, en esa majestad del Dios que está con nosotros, del Dios que nos está bendiciendo. A ustedes, mis queridos hermanos, quiero que entendamos esta palabra, porque esta palabra a veces como que no logramos canalizarla. Y yo quiero que abramos la Biblia ahí en Primera de Pedro y vamos a leer estos
6, 7, 8 y 9, estos 4 versos, del 6 al 9, vamos a leerlos muy específicamente, vamos a leerlos de una manera especial para entender los planes de Dios, para comprender los planes de Dios, porque es que a veces no comprendemos y no queremos aceptar los planes de Dios, y a veces los planes de Dios son perfectos, a veces los planes de Dios, nosotros queremos es hacer nuestra voluntad sin esperar los planes de Dios que Él está haciendo, y por eso leamos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del versos del 6 al 9, donde dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometiendo a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y tal vez esta palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 9, me sorprende cómo, hermano, Pedro en ese momento estaba declarando que no importaba lo que estuviera sucediendo con su vida, él sabía los planes de Dios que tenía para él. Aunque por un poco de tiempo pasaríamos una aflicción, aunque por un poco de tiempo pasaríamos una dificultad, aunque por un poco de tiempo, él dice aquí claramente, él lo dice en esa palabra tan tremenda, cuando dice: y en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometiendo a prueba tu fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, seas hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Mire esta palabra tan tremenda, mire esto que Dios nos está hablando, mire esto que Dios a través de tanta bendición nos está diciendo, nos está entregando en esta hora, y yo quiero que lo leamos y lo leamos con claridad. En lo cual vosotros os alegráis. Hermano, en este momento, aunque estés pasando una prueba, alégrate. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque es perecedero, hermano, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. A quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, hermano, mire, a mí me sorprende que el apóstol Pedro decía: no importa lo que me esté pasando, yo estoy en el plan de Dios, no me importa lo que me esté sucediendo, yo estoy en el plan de Dios, no importa lo que esté pasando, yo estoy en el plan de Dios. Oiga, mi hermano, y eso venía a traer pensamientos a mi vida, unos pensamientos tremendos de eso, ¿no? Y sobre todo ese ejemplo de enseñanza del apóstol Pedro, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, en ese momento sabía que estaba siendo probado en la fe, sabía que no importaba lo que estaba sucediendo, era el plan de Dios que era perfecto para su vida. Proverbios 16:9, vamos a leer un momento, Proverbios 16:9, dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Hermano, y por eso estábamos hablando, el plan de Dios muchas veces, hermano, para enderezar una cosa, a veces hay que pasarla por el fuego. A mí me sorprende, hermano, que el oro, hermano, a veces se revienta, se rompe, hermano, porque a veces necesita pasar la prueba. Necesita pasar la prueba, y a veces necesitamos romper ese orgullo, necesitamos romper esa vanidad, necesitamos romper todo aquello que necesitamos, todas esas dudas que necesitamos romper para que la gloria de Dios se vea manifestada. No es nuestro corazón el que está bien, es el corazón de Dios el que está bien, y yo quiero que lo entendamos. Aquí en Proverbios lo dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermano, el corazón de nosotros a veces tuerce los caminos, el corazón de nosotros a veces equivoca los senderos, pero Dios no se equivoca, Dios endereza sus caminos y es de bendición para nosotros. Mire lo que dice Isaías 55, 8 y 9.
Y yo quiero que lo tomemos, y lo tomemos de verdad, hermano. Lo tomemos de verdad con autoridad, hermano. Isaías 55, 8 y 9, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa palabra en Isaías a mí me sorprendía, ¿no? Esa palabra en Isaías capítulo 55, verso 8, verso 9, cuando el Señor mismo nos está hablando, hoy te está hablando a ti, hoy me está hablando a mí, hoy nos está hablando a todos diciendo, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis deseos son tus deseos, ni mis caminos son vuestros caminos. Oiga, tremendo, ¿no? Y los cielos son más altos, hermano, que tus pensamientos, que tus caminos. Y eso como que sorprendía, como que me sorprendía cuando Dios nos estaba diciendo, oiga, aprende a aceptar el plan de Dios, porque cuando aprendes a aceptar el plan de Dios, aprendes a ser bendecido. Aprendes a ser prosperado, aprendes a ser sanado, aprendes a ser liberado, aprendes a ser totalmente restaurado. Hermano, y a veces nosotros queremos cambiar el plan de Dios y queremos que Dios sea el que nos obedezca, pero nosotros no obedecer a Dios y resulta que nosotros debemos someternos a Dios, dice la palabra. Someteos a Dios, resistid al enemigo y el enemigo irá de vosotros. Y eso como que me enseñaba cosas, como que me enseñaba que muchas veces nosotros queremos pelear, alegar, discutir, celar, amargar, no sé cuántas cosas queremos hacer con nuestros hermanos, y lo peor es que nos afamos diciendo es que mi amor es tan grande que por eso sucede eso. No, hermano, sabe que el amor de Dios es más grande que cualquier otro amor, y Él sí nos está encaminando a la bendición, nos está encaminando a la paz, nos está encaminando a ver su presencia. Hermano, debemos aprender a confiar en Dios, en los planes de Dios. Debemos aprender a confiar totalmente. Y yo quiero que abramos la Biblia, yo quiero que la abramos. Yo sé que la palabra es hermosa, yo sé que la palabra es tremenda. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 29, 11, muy conocido. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero tal vez a veces no tenemos la capacidad de entendimiento porque todavía somos carne y eso solo se discierne a través del Espíritu. Y ahí en Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, mire, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hermano, ahí en Jeremías 29, 11 me sorprende esta palabra, cuando el mismo Dios te está diciendo, oiga, entienda mis planes, no quiera hacer los suyos, oiga, entienda mis planes, porque mis planes son de bendición para su vida, siga el camino así le cueste un poquitico, siga en la vereda, entre por la puerta estrecha, siga adelante, porque aquí es donde te voy a mostrar mi gloria, mi poder, donde todo el mundo decía que no se podía, donde tu mismo pensamiento lo estaba negando, te voy a mostrar mi poder en ese lugar. Oiga, mi hermano, y esto sorprendía a mi vida, ¿no? Sorprendía esto de tal manera, hermano, que Dios cambiaba totalmente este pensamiento que a veces tenemos, ¿no? Este pensamiento, y ese Proverbios, ¿no? 19, 21, cuando dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuántos planes tienes tú? ¿Cuántos planes has tenido? Y hace un tiempo escribía una carta, sobre todo para cuando iba a los retiros, la coloqué en una de las cartillas, hermano, porque lo he vivido, porque lo he sentido, hermano, ¿y cuántas veces has empezado un camino y has tenido que torcerlo? ¿Cuántas veces has querido tantas cosas y no han resultado como tú has querido? ¿Cuántas veces, hermano? Y tal vez en esa carta, en ese momento cuando el Señor me permitió escribir ello, entendía, ¿no? Entendía muchas cosas. Entendía que es importante, mi querido hermano, aprender a conocer el plan de Dios, a entender el plan de Dios, así no lo estemos comprendiendo. A aceptar el plan de Dios, así no tengamos ninguna circunstancia por qué alegrarnos, pero debemos entenderlos y gozarnos de los planes de Dios. Lo dice Proverbios 19, 21, muchos son los planes en el corazón de hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuántos planes has tenido?
¿Cuántos caminos has empezado? ¿Cuántos viajes has querido hacer y no has terminado haciendo ninguno? ¿Cuántas cosas, hermano? Porque tal vez no son los planes de Dios. Salmo 45. Salmo 45. Muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchas los designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Hermanos, si nosotros tomamos este libro, esta biblioteca, la leemos en su totalidad, esta biblioteca de 66 libros, vamos a entender todas las cosas de bendición que tiene Dios para nuestras vidas, pero nosotros hemos querido seguir otros planes. Nosotros, perdón, no hemos querido seguir el plan de Dios. Nosotros hemos querido seguir el plan de los hombres, el plan de nosotros. Tal vez, y antes de continuar con citas bíblicas, tal vez hay en Job capítulo 42, verso 2, tal vez hay en Corintios capítulo 2, verso 10. Seguir con esta pequeña, de pronto esta parábola, ¿no? De los tres árboles, ¿no? El árbol pequeño, el árbol mediano y el árbol grande que estaban en el bosque. Y el árbol pequeño, siendo demasiado imperativo, demasiado joven, le preguntaba al árbol mediano: oiga, árbol, ¿qué quieres ser cuando te talen? ¿Qué quieres ser cuando te corten? ¿Qué quieres ser? Y le decía: pero pues cállate, ya, un momento. Y en ese momento el árbol mediano le contestó: yo quiero ser un transatlántico, yo quiero ser un crucero donde viajen los reyes más grandes del mundo. Yo quiero ser eso, muy importante. Yo sí quiero ser eso. Y entonces le contesta el árbol mediano al pequeño, le dice: y bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando te talen? Le dice: uy, no, yo sí quiero ser el juego de alcoba, de esos juegos de alcoba espectaculares que solo se apuestan reyes. Y se quedaron los dos, el mediano y el pequeño, mirando al grande y le decían: ¿y tú, árbol, qué quieres ser cuando te talen? Porque eres muy grande. El árbol grande le dijo: no, yo no quiero que me talen. Yo quiero crecer tanto que quiero llegar al cielo y tocar a Dios. Le dijo: wow, eso sí que es hermoso, eso sí que es bonito, eso sí que es inspirador. Y vaya que en ese momento, todos en ese mismo instante, empezaron a ser talados. Llegó el cortador y llegó el talador de árboles y los cortó a los tres. Y en ese momento el árbol, el que era el árbol pequeño, lo cogieron, lo partieron en la mitad, hicieron una parte como una batea muy grande para darle comida a los marranos, a los animales, a las vacas, a las ovejas. Fue como un plato grande que usaron para que comieran los animales. El segundo árbol lo cortaron en varios pedacitos y amarraron e hicieron una balsa que estaba ahí en la orilla de Galilea. Y el árbol grande lo cortaron en dos grandes troncos, fuertes, robustos. Uno lo clavaron encima de una montaña donde habían muchas calaveras y el otro lo guardaron en un madero, en una bodega. Al transcurrir de los años, una mujer entró al lugar donde comían los animales. Esta mujer estaba embarazada. Y esta mujer, buscando una cuna, un lugar para acostar a su hijo que iba a nacer, lo limpió, le echó lo mejor, lo lijó y lo colocó bonito, y le colocó tal vez unos mantos a esa batea donde comían los marranos, y la limpió, y fue esa cuna, esa primera cama del Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo, muchos años después, fue la que utilizó nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para moverse en ese río, para decirle a los discípulos lo que tenía que decirles. Y fue el barco del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el tercero, más adelante,
Unos años más adelante, un par de años más adelante, sacaron de la bodega ese palo que era el completar la cruz del Calvario, el cual estaba tocando al Dios Hijo, al Dios verdadero, al Dios que vino a la tierra a salvar a la humanidad. Y los tres, Dios cumplió el propósito, pero no como ellos querían, sino como Dios quería. Hermano, y tal vez los planes de Dios deben ser asumidos por nosotros y no deben ser desechados por nosotros. Deben ser asumidos porque debe ser algo importante en nuestras vidas. Debe ser algo que marca la diferencia y debe ser algo que de verdad engrandezca al Dios que tenemos de una manera especial. Y miren, y tal vez, hermano, sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermano, si tú estás en el Espíritu, vas a entender los planes de Dios. Vas a entender, aunque a veces no hay cosas que te duelan, vas a entenderlo porque van a haber cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Y mire, como dijo, tal vez como decía Job, ahí en el capítulo 42, verso 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermano, a mí me sorprende lo que dijo Job ahí en el capítulo 42, verso 2. Que nosotros, oiga mi querido hermano, oiga mi querida hermana, no seamos estorbo para los planes de Dios, sino que sigamos los planes de Dios diciéndole: Señor, tú haces tu voluntad, tú haces como tú quieras. Tú eres el dueño de mi vida. Señor, yo no voy a ser estorbo para tu plan, el plan de Dios. Yo quiero que tú lo leas, yo quiero que tú lo entiendas, yo quiero que tú entiendas eso que Dios nos está hablando, eso que Dios nos está diciendo. Hermano, no seamos estorbo, porque muchas veces con nuestras concupiscencias, con nuestras malgenios, con nuestras maldiciones, con todo lo que criticamos, con todo lo que condenamos, con todo lo que murmuramos, hermano, estamos, hermano, siendo estorbo para el plan de Dios, como tal vez, hermano, lo dice Job, ahí en el 42:2 lo dice claramente. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, no seamos estorbo. Hermano, que no seamos estorbo para Dios. Yo sí les pido encarecidamente, Dios tiene planes para bendición tuya. Dios tiene planes para engrandecerte. Dios tiene planes de gloria, de poder y de autoridad para ti. Dios quiere glorificarse en ti. Pero hermano, no estorbemos a Dios en sus planes con nuestras concupiscencias, con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras tal vez tradicionalistas y costumbristas que tenemos. Hermano, en este momento yo les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no estorbemos los planes de Dios. El plan de Dios te va a traer bendición, el plan de Dios te va a traer autoridad, pero no lo estorbes, porque tal vez, hermano, por el hecho de no tener, no estás dando, y eso no es, hermano. Tú tienes que darle primero a Dios y Dios te va a bendecir, porque los planes de Dios van a ser siempre perfectos, van a ser de la gloria del Señor. Proverbios capítulo 16, verso 1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Hermano, que tu respuesta sea: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase como tú quieras. En los planes tuyos no me voy a meter. Señor, oiga, qué importante en esta hora entender ese principio fundamental, ese principio de grandeza. Oiga, hermano, ese principio de poder. Hermano, a mí me gustaría poder entender cada circunstancia que Dios nos está diciendo, porque hoy al final quiero que leamos dos citas bíblicas. Quiero que leamos Romanos 8:28. Quiero que lo leamos y dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto para los cuales conforme son llamados a su propósito. Hermano, qué palabra en Romanos 8:28, cuando, hermano, nos está diciendo: hermano, no seamos estorbos, porque sabemos que todos los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Son perfectos, son llenos de bendición, son llenos de grandeza, son llenos de autoridad, lo dice Romanos 8:28. Y quiero terminar con Job, capítulo 36, verso 26. He aquí,
Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Hermano, no pienses, hermano, que tú eres mejor que Dios o que tú tienes mejores planes que Dios. Al contrario, siempre, hermano, exáltalo. Dios debe ser exaltado. Dios debe ser colocado en lugares especiales porque Él, hermano, es único. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda superarlo. Por eso sus planes son perfectos. Sus planes son de bendición para tu vida, para la mía, para tu descendencia, para mi descendencia, para todos los que nos rodean. Los planes de Dios son perfectos y yo quiero que en este momento cierres tus ojos e inclines tu rostro. Oremos un momento. Hablemos con Dios en esta hora. Hablemos con Dios porque si hemos sido estorbo en los planes de Dios, pidámosle perdón hoy. Tal vez has querido hacer lo que te enseñaron los hombres. Tal vez has querido hacer tus planes como los hombres los han hecho, pero nos hemos equivocado. Y tal vez como lo dice Job en esta hora, en el 36:26, donde he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Hermano, los planes de Dios son perfectos. No quieras creer que eres mayor que Dios, que eres mejor que Dios, que sabes más los pasos de Dios que tú mismo. Hoy pídele perdón a Dios. Pídele y dile, Señor, no quiero estorbar tus planes. Tal vez Dios te ha mandado a hacer tantas cosas que no has hecho. Dile, Señor, no quiero ser estorbo para tus planes. Tal vez Dios te ha pedido y no le has dado y has estorbado los planes de Dios. Tal vez Dios ha querido moldear a alguien y tú has evitado porque has querido estar ayudándole y ayudándole. No lo sé. No lo sé. Pero si has cumplido, si has hecho de verdad, dejando que Dios actúe, no te preocupes, porque Dios tiene pensamientos de bien para ti. Porque el Señor me está redarguyendo los corazones a decir, no te preocupes, que si siempre has estado en mi plan, te voy a bendecir. Por eso, Señor, en esta hora, con corazón sincero, con corazón dispuesto, Señor, queremos en esta mañana presentarnos delante de ti, declarar tu poder, tu majestad, tus milagros y tus maravillas, dejar los planes tuyos, Señor, en nuestras vidas para que tú actúes, tal vez como lo dijo, cuando le dijeron tantos en la Biblia, no tengo que nombrar a cada uno, pero el más importante fue la palabra que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos enseñó en la tierra: hágase tu voluntad y no la nuestra. Los planes tuyos tenían, las cosas tuyas tienen que cumplirse. Y tal vez, Señor, nosotros no estamos cumpliendo ni siquiera con lo mínimo, porque no somos capaces de darte de la economía lo que te corresponde. Porque no somos capaces, Señor, de ser servidores, porque el que quiere ser el más grande tiene que ser el más pequeño y aprender a servir todos los días. Señor, porque el más grande debe lavarle los pies a los otros. No pisotearlos, sino lavárselos. Qué diferente, Señor, tus planes a los nuestros. Qué diferente tus planes, Dios mío, a todas las cosas que estamos haciendo, Señor. Por eso, Dios, en esta hora, de manera especial, humillados delante de ti, Señor, te damos gracias y te pedimos perdón por estorbar tus planes, por ser estorbo, por no ser ayuda, por ser problema, porque tal vez nosotros, los hijos de Dios, debemos ser solución y no problema, y muchas veces estamos colocando más problemas que soluciones, y por eso estamos estorbando, Señor, porque no conocemos tus planes, porque no hemos discernido en el Espíritu todo lo que tú estás queriendo que nosotros hagamos, Señor.
Y tal vez lo estamos evitando, estamos haciendo es nuestra voluntad, estamos haciendo como nosotros queremos. Y que sea esta hora, Señor, la que tú gobiernes y la que tú dirijas nuestras existencias para que tus planes sean hechos en nuestra vida, porque tus planes son correctos, los nuestros son los que son equivocados. Por eso te ha costado tanto que nosotros podamos ver la bendición, porque cuántos caminos hemos torcido, cuántas veredas hemos torcido por hacer nuestra voluntad, por querer seguir el plan de los hombres y no el plan tuyo. Por eso en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, y bendecimos de manera especial tu nombre, bendecimos tu gloria, declaramos tu poder en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por esta presencia tuya. Gracias, Señor, por esta grandeza que tú nos estás derramando en este momento. Gracias, Dios, porque conoces mi vida y que tengo poca fuerza, pero nunca he negado tu nombre, porque siempre tú has estado primero y más que nadie tú lo sabes. Te he amado más a ti. Y tal vez el enemigo quiso acusarme, pero me di cuenta que sí estás primero en mi vida. Gracias, Señor. Perdona por ser tan estorbo para tus planes. Perdona a cada uno de mis hermanos porque hemos estorbado tus planes. Perdona porque tal vez no te hemos dado lo que te corresponde y estamos estorbando el que tú puedas bendecirnos. Perdona, Dios. Perdona, Señor, que hemos pensado solamente en nosotros. Perdónanos en este momento. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Pero que sea glorificado tu nombre. Que sea glorificado tu nombre. Yo te pido en este momento, Señor. Que sea glorificado tu nombre. Por eso levantamos las manos en este momento diciéndonos, Señor, diciéndote, Señor, tus planes son perfectos. Los míos son equivocados. Por eso quiero que hagas ese plan que has trazado en mí para terminar esta obra que tanto estamos necesitando. Gracias te doy, Señor. Y con tu permiso levanto las manos y declaro que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente del Espíritu Santo descienda hoy sobre cada uno de los que te están clamando. Gracias, Señor, en este momento. Y todos decimos amén, amén y amén. A todos ustedes, mil gracias, Dios les bendiga. Un tiempo perfecto, un tiempo de bendición, un tiempo en el plan de Dios. Espero que este plan de Dios tú lo estés siguiendo. Los planes de Dios, hermano, son perfectos. Los planes de Dios son bendecidos. Por eso esto es de bendición. A ustedes mil gracias. No se les olvide, hermano, quédense conectados con nuestra emisora www.Hepzibah tiempo de oración, tiempo de adoración, tiempo de alabanza. También, hermanos, no se les olvide que a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de sanidad y milagros, hermanos, sede Madrid, Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Así es que todos ustedes sean bendecidos, llenos de la gloria de Dios, llenos de la bendición de Dios. No se les olvide que busquémoslo en la mañana, busquémoslo al mediodía, busquémoslo en la noche. No interrumpamos los planes de Dios. No interrumpamos y veremos que la gloria de Dios se va a manifestar. A ustedes, mil gracias. Dios les bendiga. Hermano, recuerden que les amo en el amor de Cristo y que siempre, siempre, hasta cuando Dios me lo permita, estaré con ustedes en cada palabra, en cada predicación, guiándonos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, llevándonos al Señor, a nuestro Padre Celestial. A ustedes mil gracias. Se despide su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga, desde Bogotá, Colombia. Ministerios Hepzibah para toda la humanidad y Hepzibah Radio, la radio que te conecta con Dios. Mil bendiciones, un feliz día y la gloria del Señor los acompañe hoy, mañana y siempre. Dios les guarde.